Hola, damos comienzo ya a esta cuarta jornada de control de gestión desde una perspectiva de género. Yo soy Ernesto López Valeiras, profesor de la UVigo, que junto con José Verbel, que está por ahí detrás de las cámaras, profesor de EDEM, pues la coordinamos ya, pues este es el cuarto año. Esta actividad está organizada por la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo y por la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, AICOgestión. Tenemos que reconocer la ayuda durante todos estos años, este año también, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo y de ECOVAS por creer en este proyecto y seguir colaborando en él. Sin más, voy a dar paso ya a Beatriz González, que es la moderadora de esta jornada, y espero que lo disfrutéis. Beatriz, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Veo que ya hay mucha gente que se ha unido a nosotros, así que vamos a empezar ya sin más dilación. Os voy a comentar en primer lugar un poco la estructura de esta jornada, cómo vamos a funcionar. Se trata de una jornada en la que tendremos 3 ponentes, disponemos de un máximo de 1 hora para las presentaciones y para las ponencias de los 3 ponentes, máximo 15 minutos cada una de ellas. En caso de que se exceda un poquitín, les llamaré la atención para que podamos restringirnos realmente al tiempo estipulado. En cuanto a el resto de participantes, disponemos de un chat para compartir inquietudes y para hacer preguntas una vez que se finalicen las presentaciones, que está previsto que se finalicen a las 8. Yo recogeré todas esas cuestiones y las compartiré con las ponentes, a las que presentaré de forma consecutiva. Y un poco también para poner en situación estas jornadas y cómo las hemos preparado, pues decir que además de control de gestión y género, también se trata de innovación y control de gestión. Se critica con frecuencia que en la universidad pues, no vamos al ritmo de mercado, de la demanda de mercado. Muchas veces es simplemente porque no se puede y, sin embargo, jornadas como estas nos permiten mostrar sobre todo a los alumnos qué hay más allá de las aulas, qué deben conocer y qué inquietudes
deben manejar para tener más posibilidades de insertarse en el mercado laboral, más allá de lo que es evaluarse o tener globales, fines de carrera y demás exámenes. En línea con la anterior, tenemos 3 perfiles muy distintos, pero los 3 de total actualidad. Y sin más dilación voy a pasar a presentar en primer lugar a la primera de las ponentes, que es doña María José Ferreira. María José Ferreira trabajó en Adolfo Domínguez, ahora está trabajando en la empresa Flexus, y su perfil es sobre todo innovador porque es especialista en Big Data y en Business Intelligence, que son temáticas de las que hoy en día, sobre todo en control de gestión, no podemos escaparnos en el mercado laboral. Y sin más dilación voy entonces a darle paso a María José para que nos haga su presentación. Muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, disculparme por la voz. Espero que se me entienda bien. Intentaré vocalizar lo mejor posible, ¿vale? Como bien ha dicho Beatriz, el grueso de mi trayectoria y de mi profesión está en el sector retail, dentro de lo que es el perfil híbrido, que vendría a ser, como trasladándonos en el tiempo atrás, un perfil que pasó de la minería de datos, explotación de datos, exploración, análisis y su posterior análisis para convertir el conocimiento en los datos en conocimiento, ¿vale? Y aportar realmente un valor a las organizaciones, porque vivimos rodeados de datos que, aunque en bruto pueden no significar nada, si lo analizamos y convertimos en conocimiento, pueden llegar a aportar mucho valor a las organizaciones. Entonces, es un poco mi experiencia profesional, desde dónde y hasta dónde, ¿vale? A día de hoy sí que es cierto que lo que es la explotación está más centralizada en herramientas de Business Intelligence, pero el proceso es de preparación, modelado, visualización, análisis y gestión para poder tomar las decisiones adecuadas dentro de las organizaciones. Entonces, si os parece, paso a compartir pantalla para presentaros. Vale. El proceso, ¿en qué consiste el análisis de datos? Es justo lo que acababa de comentaros: preparación, modelado, visualización y análisis para poder gestionar y obtener los resultados y alinear la estrategia de la organización en pro siempre de incremento de ventas, que es lo que queremos, incrementar ventas y tener un mayor beneficio. De eso se trata siempre, ¿vale? Entonces, antes de adentrarnos en las habilidades esenciales para el analista de datos, sí que vamos a hacer lo que es preparación. ¿En qué consiste? Pues identificar los conjuntos de datos que se encuentran en múltiples fuentes, obtener los datos y procesarlos, consultar esa estructura obtenida, hacer un análisis de la situación, comunicar los resultados y poder aplicarlos, ¿vale? Ese es el proceso completo. Ahora nos vamos a centrar en lo que son las habilidades. Vale, las principales habilidades obviamente es analizar, ¿vale? Además de las principales herramientas que se utilizan en el trabajo que día a día se desempeña, como pueden ser Pandas, Power BI, lenguajes de programación como Python, vamos a entender cuáles son las principales habilidades y destrezas necesarias en las distintas fases de ese proceso que hablábamos, ¿vale? Analizar. ¿Qué es analizar? Pues analizar es depurar. La principal habilidad que debe tener todo analista de datos es saber cómo tener esos datos, así como realizar las tareas oportunas para limpiarlos y prepararlos. Esa labor ocupará hasta el 80%
de su tiempo, por lo que se torna en una de las skills fundamentales, ¿vale? Y si bien es cierto, puede parecer pues, un trabajo no demasiado apasionante, lo cierto es que planteará numerosos retos, como por ejemplo resolver qué hacer con los datos cuando faltan de las distintas fuentes de información a las que se accede, porque no siempre tenemos todos los datos que necesitamos, o cómo realizar un análisis acertado con los datos que son inconsistentes. Vale, como tenemos que traer siempre respuestas, se trata de aportar siempre respuestas, por obvio que parezca, es importante destacar que una de las destrezas que debe de tener un analista de datos debe de ser análisis de datos. A la hora de realizar esta tarea puede que haya una pregunta previa a la que dar respuesta o puede que no. No siempre hay una pregunta por parte del cliente. Es decir, en esta labor el analista puede tener alguna cuestión o duda respecto al negocio que le han hecho llegar, pero y el cometido puede ser llegar a esa respuesta con los datos. En caso de no haber una cuestión o una duda al respecto del negocio, el analista tiene que poder explorar los datos para tratar de descubrir tendencias, patrones o relaciones que puedan resultar interesantes para que la compañía tome una u otra decisión. Vale, ahí entra la parte de estadística y probabilidad. Bueno, una de las herramientas que todos conocemos a día de hoy y sigue siendo una de las top, sigue siendo Excel. Vale, luego tenemos R, por ejemplo, entre los múltiples conocimientos que los que tiene que contar un analista de datos se encuentra una amplia base de estadística y probabilidad. Solo así se podrán realizar de forma correcta el análisis en la exploración de los datos. Además, una vez completadas ambas tareas, hay herramientas necesarias para comprobar si ha completado correctamente su cometido y evitar así errores de lógica que son muy comunes. ¿Vale? Capacidad para la visualización de los datos. Además de esas herramientas que debemos de manejar para llegar a visualizar los datos de la manera adecuada, así como puede ser el tipo de gráfico adecuado si estamos hablando de comparabilidad, el tipo de gráfico adecuado si estamos hablando de la línea del tiempo. Además de eso, hay que desarrollar la creación de los gráficos y diagramas, como os comentaba, que nos permitan al resto de los equipos entendernos con el resto de los equipos que vamos a trabajar para analizar y hacer esos hallazgos, ¿vale? Es de vital importancia entender que somos seres visuales, ¿vale? Los seres humanos somos visuales y mientras que un documento gigantesco o una sábana llena de datos con múltiples de números no nos va a aportar absolutamente nada. Sin embargo, visualizar esos datos de un modo u otro nos ayuda a entender la información que albergan. Además, esta habilidad puede ser de gran utilidad, puesto que la exploración de los datos puede haber tendencias ocultas que puedan salir a la luz y queden plasmados justamente en esos gráficos, ¿vale? Y aquí ya entramos en las habilidades comunicativas. Cómo explicar los datos correctamente. Al margen de todas las habilidades, depurando, analizando, explorando y visualizando los datos, un buen analista debe de contar con destrezas comunicativas. Debe expresarse tanto por escrito como oralmente para realizar informes adecuados y poder explicarlos al resto de departamentos. En esta explicación, además, debe de ser precisa y adaptada a la audiencia para que pueda entender al mismo tiempo el nivel de conocimientos. Por esto mismo, también es importante que sepa escuchar y adaptarse a las circunstancias, además del discurso a las mismas. Ahora que está tan de moda el storytelling con los datos, pues luego os haré una pequeña mini presentación para que veáis la importancia de contar historias con los datos. Ahora entramos en la mentalidad resolutiva. Al final, todas las habilidades anteriores servirán para ser aplicadas en una de las principales que tiene que tener un analista de datos. ¿Cuál es otra? Que resuelven entuertos.
Al final, indistintamente de la situación y de los datos y lo que tengamos delante, tenemos que poder dar soluciones y alternativas a la situación actual que deben de suplir las limitaciones que tiene la compañía, como por ejemplo respecto a las fuentes de datos, diferentes orígenes y demás, hasta los errores con los que se pueda encontrar en el camino, pasando por las nuevas herramientas que puedan ir apareciendo en el mercado y cuyo funcionamiento hay que irse empapando para estar al día y no perder el hilo y aportar con nuevas herramientas una nueva visión o mejorar la visión actual, ¿vale? Para poder adaptarse y resolver las situaciones que tiene en su día a día, que hoy son unas, mañana pueden ser otras y dentro de 3 meses seguro serán otras. Luego la fuerza del equipo, ¿vale? El trabajo en equipo. Más allá de tener un conocimiento amplio en lenguajes de programación, de saber cuáles son las principales herramientas para realizar las tareas que hemos ido señalando, es importante entender que, como prácticamente en todo, se trata de un trabajo en equipo. Aunque hay que realizar trabajos de una manera individual, no desempeña, una lista de datos no desempeña su labor de una manera aislada y solitaria, sino que tiene que colaborar y estar sincronizado con el resto de los equipos de la compañía, crear sinergias para poder sacar el máximo partido de todas las tareas realizadas anteriormente descritas. Es importante comprender que la fuerza reside en el equipo. Crear sinergias, no lo digo yo, ya lo decía Stephen Covey en los 7 hábitos, es el hábito de cooperación creativa. Es trabajo en equipo, es actitud abierta, es la aventura de encontrar nuevas soluciones para problemas viejos. Las buenas sinergias, las soluciones, el trabajo en equipo no ocurren solos, en definitiva. Para llegar a ser un gran profesional del análisis de datos hay que tener en la caja de herramientas todas las skills anteriormente mencionadas. Además, claro está, de los conocimientos necesarios para ponerlos en práctica. Vale. Ahora, si me permitís, os voy a mostrar lo que sería mostrar un informe. Esto sería un informe, ¿vale? Presentar los datos que hemos preparado, modelado, visualizado y previamente analizado. Entonces, estos datos se presentan de 2 maneras, en un informe o, lo que os comentaba anteriormente, o contando una historia respecto a ese informe. ¿En qué consiste esto? La diferencia entre un informe y contar una historia es que vamos a hacer hincapié en cada uno de los puntos a poner foco en el informe, con lo cual, mediante marcadores, en este caso, por la herramienta que he utilizado, que es Power BI, lo que vamos a hacer dentro de ese informe es hacer foco en la historia que vamos a contar y vamos a mostrar una serie de secuencias tal como si se presentase en una diapositiva. De hecho, es una presentación, ¿vale? Que funcionaría tal como así. No sé si se consigue ver bien mi pantalla para hacer la presentación con la vista. Vale, esto sería contar la historia. Aquí tenemos un informe donde nos va poniendo foco, en este caso, en España, en un país, en una ubicación geográfica, donde nos va mostrando los datos relevantes y nos va guiando en función de esos datos por la ubicación, ¿vale? Y la línea del tiempo. Esto sería contar una historia con los datos en lugar de hacer una simple presentación del informe. Después, también quería mostraros, además, los diferentes tipos de visualizaciones que se pueden hacer. Como os hablaba antes, hay informes sencillos que pueden mostrar gráficos más bien en tablas o matrices. Luego podemos entrar en la visualización, que serían comparación, líneas de tiempo, parte del todo, mapas, ordenación, correlación, flujos, inteligencia artificial e incluso narración inteligente.
Perdón, María José, estamos viendo todavía tus diapositivas. No sé si Ah, vale. le quitaste la visualización a pantalla completa. Vale, pues no sé si se puede ver. Quizá si estás María José, ¿qué quieres? compartiendo, Está compartido. Es que tengo todo el escritorio compartido. Eso es lo que me extraña. quizá lo que estés compartiendo es el PowerPoint. Si quieres, Claro. deja Sí, de compartir. eso es, deja de compartir y vuelve a compartir con el escritorio entero. A ver, así. ¿Ahora podéis ver toda mi pantalla? Creo que sí. Vale, Ahora vale, sí. Exacto, perfecto. Sí. vale. Yo lo que quería mostraros era, pues, cómo funciona el tema de los marcadores. Vale, en este caso, la diferencia de mostrar un informe como en la diapositiva, vale, tal cual. Vale, aquí estaría mostrando el informe que os mostraba en la diapositiva, pero la diferencia de contar historias sería ir poniendo foco. Como veis, aquí abajo en la parte inferior de la pantalla, es una presentación de un mismo informe sin salir de la herramienta, en donde podemos ir poniendo foco en los datos relevantes que queremos presentar y hacer hincapié. Entonces, en este caso, estaríamos poniendo el foco en una ubicación geográfica como es España, ¿vale? Dentro de esa ubicación geográfica, el dato relevante a diferenciar las categorías. Al mismo tiempo, mostramos la ubicación con, en este caso, unidades y en la línea del tiempo, cómo se ha comportado. Esto es contar una historia con los datos, que es diferente al informe propiamente que estábamos viendo, ¿vale? Y luego os comentaba los tipos de visualizaciones. El informe puede estar marcado por los componentes básicos de tablas, matrices, segmentadores de datos y gráficos en barras, apilados, herramientas y mapas, pero además podemos tener gráficos propios de comparación, gráficos propios en la línea del tiempo, gráficos de la parte del todo, mapas, ordenación, correlación, ya son gráficos específicos, incluso de inteligencia artificial, pudiendo hacer preguntas, ¿vale?, en nuestro lenguaje e ir adaptándolo para que vaya conociendo nuestras preguntas y poder resolverlas aquí. La correlación, ¿vale? Y luego más gráficos que van saliendo, como os decía antes, e ir integrando en nuestros análisis que en un momento dado en el tiempo no existían y a partir de cierto momento sí, y tenemos que ir adaptando, mejorando y dar otras versiones o visiones a un mismo proyecto. Y creo que con esto es todo. Gracias, María José, porque estaba a punto ya de avisarte que estábamos en tiempo. Vale. Pero te has restringido muy bien, no te preocupes. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a vosotros. Bueno, como veis, lo que hemos tratado sobre todo, bueno, lo que ha tratado, mérito es de María José, es de analizar la necesidad de desarrollar habilidades fundamentalmente centradas en la analítica de datos y en las nuevas tecnologías. Vamos a complementar esta visión con la siguiente presentación, que es la de doña Sonia Valiente, que es un perfil muy distinto, pero también muy complementario, porque fijaros que es doctora en comunicación, licenciada en periodismo y experta universitaria en comunicación corporativa. Es además autora de diversos libros sobre marketing, TED Speaker y premio IMED por su labor periodística. Y además también ha sido jurado de los festivales publicitarios Smile Festival y Publifestival, primero en Madrid y el segundo en Barcelona. Ahora dirige el gabinete de la Escuela de Empresarios EDEM de Valencia
y sin más dilación vamos a la presentación de doña Sonia Valiente. Bienvenida y cuando quieras. Muchísimas gracias por invitarnos y bueno, espero que os resulte interesante lo que he preparado y bueno, y ahí vamos. Al principio, bueno, comentar que no sé si podéis ver la presentación, la estamos compartiendo. Muy bien. Que hemos preparado, que se titula Perspectiva de Género y Comunicación, y venía a contaros el case study de un premio, el premio Hortensia Roig, que hemos lanzado desde la Escuela de Negocios EDEM. EDEM es una escuela que tiene 20 años, que está en Valencia, en el este de España. Tenemos unos 20 años. Tenemos como profesora a José Verbel, al que le agradezco haber pensado en mí para estas jornadas. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Anualmente tenemos unos 3.300 alumnos y tenemos entre toda una pléyade de cursos y de programas, bueno, 2 grados oficiales, uno en ADE y una ingeniería en gestión empresarial. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿No? Pues porque cuando José Verbel me propuso, ¿no?, participar en estas jornadas, dije, bueno, pues voy a ser la más exótica, ¿no?, de mis compañeras, porque decía, bueno, yo soy absolutamente ciencias sociales, ¿no? El control de gestión y los números me abruman un poco. Y después, bueno, tomándonos un café, vi realmente que control de gestión es todo, ¿no? Como veíamos en el vídeo inicial, control de gestión para tener un impacto positivo en las compañías y por ende en la sociedad. Y al final, para tener un impacto en la sociedad tienes que tener una gestión de personas y del negocio absolutamente alineado, ¿no? Entonces, volviendo a replantear la presentación, me gustaría empezar con una frase de Andrea Navarro. Ella es ingeniera matemática y es data scientist, y comentaba recientemente que no estamos para desperdiciar talento y necesitamos a las mujeres y la sociedad debería incluirlas, aunque solo fuera por egoísmo, para conseguir pues, un mundo más equitativo. ¿Y quién es Andrea Navarro? Andrea Navarro es la ganadora del primer certamen del premio Hortensia Roig, que Hortensia Roig es nuestra presidenta y además es la consejera de Mercadona, una de las consejeras. Y fue una iniciativa personal en la que vio que lamentablemente había pocas mujeres como María José, trabajando en ciencia, en analítica de datos. Y lamentablemente, si como sociedad no conseguimos que desde muy pequeñas y desde el principio las niñas se interesen por las disciplinas STEM, que es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Math, en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, a futuro va a haber una brecha digital de género brutal, ¿no? Y no podemos permitirnos pues prescindir del 50% de la población, ¿no?, del talento. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo al respecto, y insisto que es una iniciativa personal de nuestra presidenta Hortensia Roig a través de EDEM y de Plataforma Editorial, que es nuestro partner editorial, ¿no? Entonces hay una máxima que a mí me gusta mucho en comunicación, que dice que, bueno, que lo que no se comunica no existe. Pero caray, si estás haciendo las cosas bien, ¿no?, pues habrá que contarlas, ¿no? ¿Y cómo surge el premio? Pues surge de un caldo de cultivo, un caldo de cultivo que es EDEM, que no sé si ahora mismo, José, corrígeme si me equivoco, se están viendo ahora mismo todas las personas, las caritas de las directivas que tenemos en EDEM, ¿no? No, no se está viendo la portada. Se está viendo la portada solamente. ¿No estáis viendo la presentación entera? Pensábamos que estabas en la portada, Sonia. Si quieres, deja de compartir y comparte otra vez. Vuelvo a intentarlo, a ver. Se me ha quedado enganchado, José, la presentación, no puedo... Vale, déjame un momentito y fuerzo yo el acabar de compartir y intentas tú compartir otra vez. Un segundo. Perfecto. Y bueno, mientras José continúa, pues bueno, en EDEM, la Escuela de Negocios, ¿quieres que lo intente ahora? Claro, sí, por favor. Venga, a ver qué tal ahora. A ver, ahora sí es posible, si podemos compartir.
Lo pongo en modo presentación. ¿Lo veis ahora? Intenta pasar de diapositiva a ver si funciona. No, se queda en la primera pantalla. Intenta salir otra vez, por favor. Claro, sí. de acuerdo. Sí, no te preocupes, un segundo. Vale. Adelante. Vamos a intentar. Se queda bloqueado, José, no sé qué pues ocurre. Hacemos una cosa, si te parece comparto yo la presentación. Sí, claro. Y dale, pues darme medio segundo y comparto yo y así te ayudo. Muy bien. Pues disculpad porque justo nos hemos conectado media hora antes para ver si todo funcionaba, nos hemos conectado todas a primera y bueno, son cosas del directo. Sí. Beatriz, perdóname porque me estoy excediendo aquí con problemas técnicos, pero bueno. Y ahora continuamos. Bueno, y como comentaba del caldo de cultivo de la Escuela de Negocios, todo este premio, el premio de Hortense Roig, el certamen literario, no surge como un champiñón, ¿no? como por generación espontánea, sino surge porque precisamente en todas las áreas de la dirección de la escuela hay mujeres, ¿no? Nuestra presidenta es una mujer, nuestra directora Elena Fernández es una mujer, es mujer también pues, la responsable de relaciones con empresas, nuestra jefa de estudios, en fin. Hay toda una serie de personas, incluida también nuestra directora de marketing, que han influido que lo que comentábamos de la perspectiva de género, que no sea al final como un pequeño detalle de lenguaje inclusivo. Estamos hablando de muchísimo más, ¿no? Que haya una capilaridad desde arriba de la organización que permea y que, por ejemplo, todas las comunicaciones que hacemos a través de nuestras newsletters, que hacemos a través de nuestros comunicados, ¿no? Había planteado, pues ahora sí la podemos recuperar en la presentación, todos unos ejemplos en los que se podía ver. ¿La estáis viendo ya, compañeros? ¿Se ve bien? Pero no se ve completo, José. No se ve completo. Sí, un segundito, es que estoy, a ver si me deja. Vamos a ello ahora. Ahora sí, dice Hugo Álvarez. Ahora sí, vale. A ver si Lo puede. hemos conseguido. ¿Pasa correctamente? Sí, disculpad la incidencia. Adelante. Solo falta ampliar, dice. No se ve a pantalla completa, José. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora se ve en modo presentador. Bueno, déjalo, José, da igual, puedo continuar a pelo, no te preocupes. Entonces, lo que os quería y lo que había planteado, y luego se puede enviar la presentación a los asistentes si quieres, es que absolutamente todos los ejemplos que hemos hecho en la escuela, o sea, toda la newsletter, si hubierais podido ver lo que hemos preparado, son ejemplos siempre de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso del emprendimiento, que es netamente algo masculino, siempre ponemos en nuestras newsletters, y esto es algo que, por ejemplo, nuestra directora de marketing no sabía, había hecho pantallazos random de diferentes comunicaciones. Es decir, que cuando tú tienes empleados que son millennials, que son personas que vienen con otra mirada, con una mirada fresca, ¿no? Yo misma cuando estaba preparando la presentación me cuesta a lo mejor coger imágenes de galería o imágenes y tengo que pensar y forzarme, ¿no? En poner imágenes de una mujer. Cuando tienes empleados y sobre todo personas como nuestras directivas, esto surge solo, ¿no? Y en definitiva, ¿cómo hicimos el premio? ¿Cómo se larvó? Pues al final nos dimos cuenta que si vemos
las mujeres que están estudiando en EDEM, por ejemplo, tenemos una ingeniería en gestión empresarial que tiene un 100% prácticamente de empleabilidad, pues hay menos mujeres que hombres. Estamos en la media de las personas que estudian las disciplinas STEM. Se calcula que solo un 30% de los investigadores en el mundo son mujeres, pero este porcentaje es un poco tricky, ¿no? Es decir, en esas STEM la mayoría la tenemos en la ciencia, pero por ejemplo en informática solo hay un 10%. Y al final se trata de que haya embudo, de que haya funnel, que haya muchas mujeres haciendo eso, ¿no? Para que luego puedan trascender y puedan emprender en ciencia y en tecnología, que puedan emprender en investigación, que puedan hacer startups escalables. Y al final, pues bueno, lo que hicimos con el premio, las cifras han sido maravillosas, todo orgánico, sin hacer ningún tipo de inversión económica. Hemos conseguido tener 219 personas que han escrito novelas infantiles para que haya más referentes en estos libros infantiles. Vamos a hacer una tirada de 3.000 ejemplares, vamos a donar 800 a colegios. Y después hemos tenido una repercusión mediática que nos ha hecho congratularnos y pensar que esta iniciativa ha sido un acierto, ¿no? Porque como nos dice nuestro partner editorial, hay una edad en que los niños empiezan a leer y otra edad en que los niños aprenden leyendo, ¿no? Entonces el libro que ha salido de toda esta iniciativa, que se llama Elsa y el Club de los Números, lo podéis googlear, Elsa y el Club de los Números, sale a la venta pasado mañana. Y bueno, lo presentamos recientemente en Madrid, después en Valencia, y yo creo que es una pequeña iniciativa para aportar este grano de arena, muy unido también a la comunicación, ¿no? Pero una comunicación de verdad. O sea, una comunicación, como decimos en publicidad, una reason to believe, ¿no? Es una iniciativa de la que estamos especialmente orgullosos aquí en la escuela, ahora que vemos tanto greenwashing y ahora que vemos tanto pinkwashing, ¿no? Y que alguien crea de verdad, ¿no? Y que podemos aportar un poquito de la diferencia, ya no para que se matriculen más personas en nuestra escuela estudiando ingeniería, ¿no? Que eso es lo demás, ojalá que ocurra, ¿no? Pero para que haya más personas hablando de esto, y que con todos los impactos positivos, ¿no?, que hemos tenido a nivel nacional hablando sobre el premio, pues bueno, eso es lo que quería compartir hoy con vosotras. Y perdonad que justo a la de comunicación no he leído el PowerPoint. Son cosas del directo, Sonia, no te preocupes. Se ha quedado el archivo enganchado y no, fíjate que a No mí había tampoco manera. ni siquiera desde mi equipo se ha abierto bien, o sea que bueno, no pasa nada. Bueno, yo también lo lamento, pero la verdad es que hay veces que cuando los ordenadores no funcionan o las presentaciones no funcionan, por mucho que queramos, no podemos salir del atasco. De todas formas, veo que tienes tablas, que ha salido estupendamente el atasco. Y bueno, agradecerte, por supuesto, la presentación. Lamento que no haya ido mejor. No te preocupes. Pero yo creo que las ideas han quedado claras y las has transmitido estupendamente. Y vamos a pasar, ya os decía al principio que se trataba de 3 perfiles muy distintos, pero además muy complementarios. Vamos a pasar a la tercera presentación, que es la de doña Rebeca Calvo, que tiene que ver también con otro aspecto que se mencionó al principio de esta jornada, y es el alto nivel de exigencia y la altísima presencia de incertidumbre que se da en la profesión, que tiene que ver sobre todo con las áreas de control de gestión, aunque no exclusivamente. Esto además lleva a unos niveles de estrés y a un nivel de rotación en el trabajo que son realmente importantes. Para hablarnos de esto tenemos a doña Rebeca Calvo, que es psicóloga clínica de empresa, no viene del mundo de la administración y dirección de empresas, es máster en psicología general y sanitaria y máster con la especialidad de neuropsicología clínica. Es además coordinadora y responsable del área de psicología de Mentines, empresa del sector People Analytics y salud mental para empresas. Es co-creadora de Coido.me,
una iniciativa para la prevención y promoción de la salud mental entre los jóvenes, y es formadora experta en inteligencia emocional, nada más y nada menos, y neurofelicidad en el ámbito laboral. Para más... Ingrid, campeona de España de debate académico y actualmente acreditada en venta de impacto a través de la formación para ventas en el modelo SaaS de Women by Design. Así que, con toda la atención del mundo, vamos a escuchar la presentación de Rebeca Calvo. Bienvenida. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la presentación y por la maravillosa presentación también. Si os parece, voy a compartir ya la pantalla para asegurarme de que va todo bien y ya podemos empezar a Rebeca, activa el micrófono, que no se escucha. Se te desactivó el micrófono. se silencia al compartir la ventana, ¿eh? Espera. Eso es raro. Antes no ha pasado tampoco. Antes no ha pasado. No. A ver. Nada, vuelve a intentarlo y si no... Mira, si mueves el ratón a la parte superior o inferior, se te activará el menú donde aparece el micrófono y mira a ver si te deja activarlo. ¿No te deja? No te deja, qué curioso. Bueno, vale, pues entonces vamos a hacer la misma prueba. Intento compartir yo, ¿de acuerdo? Dame un segundito. Nada. Que me sale como en gris, como que no puedo... Si estoy compartiendo otra pestaña no puedo activarlo. No te preocupes. Intento compartir yo, ¿de acuerdo? Vale. Si no, puedo probar a descargarla también y hacerlo con la presentación descargada. Igual teníamos que haber quedado 1 hora antes para predecir las cosas que están pasando en vez de media hora. ¿Ves? Ahora no se te escucha a ti. A ver. Sí, no, decía que estas cosas pasan. Antes funcionaba todo en la prueba, antes de salir, y ahora no, pero bueno, lo arreglamos, no hay ningún problema. Un momentito, a ver si ahora sí que... Dame un segundito. A ver si ahora me deja desactivar la vista, que antes no he podido. Un segundín. ¿Se ve bien ahora? Sí, ahora se ve perfecto. Pues un momentín. A ver. ¿Vale? Vale, sí. Te voy a dar un poco de trabajo pidiéndote pasar las diapositivas, pero bueno. No te preocupes. Yo dejo mi micro activo para que me vayas por si acaso, ¿de acuerdo? Vale, genial. Muchas gracias. Nada. Pues como os iba comentando, bueno, gracias Beatriz por la presentación. Efectivamente soy un perfil bastante clínico, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga, que a priori pues podéis pensar que tiene eso que ver con la parte de la empresa, ¿no? Y es más que tiene que ver con la parte de los datos. A día de hoy, como coordinadora del área de psicología en Mentimes, uno de los insights que hemos sacado en los últimos meses es que realmente los datos son necesarios en todos los departamentos porque al final, pues como comentaba María José, son los que van a guiar la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que las empresas las conforman personas, pues tener datos sobre las personas va a ser clave para hacer cualquier tipo de estrategia. Por eso me gustaría empezar con citar a la OMS para, bueno, hablar un poco de qué es realmente la salud mental. Y es que cuando empezamos a hablar de salud mental, yo creo que tendemos a pensar en problemas, trastornos mentales graves, y no nos damos cuenta que realmente hablar de salud mental es hablar de ese estado de bienestar en el que yo soy consciente de mis capacidades, le puedo hacer frente a las tensiones de la vida, es decir, a mi día a día, puedo trabajar de forma productiva y además soy capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esto es importante porque entonces ya no estamos hablando de tener un problema como puede ser pues, depresión o ansiedad, sino que estamos hablando de ser funcional, ¿no? De poder trabajar y ser productivo. En el momento en el que nos damos cuenta de que la definición de salud mental es esta, ahí ya vemos que empieza a jugar un papel muy importante el tener un montón de datos sobre cuál es el estado de las personas que trabajan, por lo tanto, en una empresa. Pasa, porfa, a la siguiente diapositiva.
Y es que, ¿cuáles son las principales dificultades, según la OMS, que podemos tener las personas en relación a salud mental? A priori, a lo mejor podemos pensar pues, en ese clásico pues, trastorno mental grave, como puede ser la esquizofrenia o a lo mejor algún trastorno de la personalidad, pero la realidad es que la gran mayoría de los problemas que solemos tener están relacionados con la ansiedad, con el estrés y con la depresión. Ahí podéis ver esa pequeña gráfica, el 31% de hecho son problemas de ansiedad, luego viene la depresión y tenemos por ahí también el estrés. Es más, el 60% de todos los problemas que llegamos a tener en vida adulta, digamos, no contando los niños, no, solamente los adultos, van a estar vinculados al trabajo y van a afectar más también a mujeres que a hombres. Aquí es cuando empezamos a ver la importancia entonces de tener en cuenta este factor, ya que cualquiera de nosotros puede en algún momento llegar a perder la salud mental o llegar a tener algún problema en este sentido. De hecho, tras la pandemia, un 25% más de personas están sufriendo a día de hoy algún problema de salud mental. Esto es un cuarto. Al final son cifras muy elevadas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que yéndonos más a ese ámbito más laboral, para verle un poco de sentido, ¿no? A cómo casa todo esto con la parte del analista de datos, del controller, el 67% de los trabajadores afirma que siente estrés todas las semanas. Pero bueno, no es un estrés que a lo mejor podemos decir, bueno, pues un día estaba estresado, es estrés personal. No, no, es que el 53% reconoce que está afectando a su desempeño laboral, es decir, que tiene un impacto directo en el trabajo, no es solamente algo personal. Yo suelo decir que cuando llegamos a la oficina no dejamos la mochila fuera y cerramos la puerta, sino que entramos a la oficina con la mochila puesta y todas las cosas que nos pasen, bien dentro, bien fuera, nos van a afectar a cómo estamos trabajando. Pasa a la siguiente diapo, perdón por tantas órdenes. Y es que al final, todas las cosas que nos suceden y todas las cosas que nosotros vivimos también en el trabajo pueden suponer estrés, pueden suponer una amenaza a cómo nos estamos sintiendo. Estos estresores pueden ser de muchos tipos. Puede haber algunos que son más personales, problemas económicos, por ejemplo, familiares. Otros estresores que son más bien laborales, como puede ser pues, la carga laboral, el feedback, la gestión del tiempo, el desarrollo de carrera o el ver tu plan de desarrollo de carrera más truncado. Otros estresores físicos más clásicos quizás de la oficina, ahora mismo estamos todos en remoto, pero en una oficina pues puede haber estresores como pueden ser el ruido, la falta de espacio, la iluminación y por supuesto otros a gran escala que hemos sufrido todos en los últimos años que van desde esas crisis económicas, guerra, pandemia, etc. ¿Qué pasa con todos estos factores estresantes que van a afectar a cómo yo me siento y por lo tanto al desempeño que estoy teniendo en el trabajo? Y yendo un poco más allá, después de hablar con así algún compañero que se dedica también al mundo de los datos, que en algún momento pues, ha trabajado también como controller, charlaba con él de pues, cuáles pueden ser esos estresores principales, ¿no? Y voy a retomar otra vez las palabras de María José, y es que esa persona que trabaja con los datos no simplemente tiene que tener conocimientos de estadística, sino también va a tener que saber gestionar bien el tiempo, porque si no he entendido mal, cuando realizáis un informe tenéis un tiempo bastante limitado y muchas veces las entregas es fácil que se nos echen encima, por lo tanto tengo que gestionar la frustración, tengo que hacer una gestión de mi productividad a lo largo del día, una serie de factores que tengo que conocer. También la carga de trabajo va a ser importante, ya que al final de ese informe final, de esa palabra del analista de datos, van a depender muchas estrategias y muchas decisiones. Y también esa parte de las habilidades comunicativas, las habilidades personales va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque al final todo lo que nos pasa a nivel personal afecta a nivel laboral. En naranja podéis ver alguna serie de problemas que podemos tener las personas, pues como puede ser problema de ansiedad o depresión, un problema de estrés laboral, un problema de una baja motivación, problemas de memoria y atención, que quizás no lo sabíais, pero son uno de los síntomas más comunes del estrés cuando es en una fase inicial, así un cuadro de estrés no muy grave, y también los cambios en la relación con los demás. ¿Qué pasa? Que todos estos síntomas, todos estos problemas tienen un impacto. Impactos como la baja laboral, como el ausentismo, como problemas en el clima laboral o rotaciones incluso que no son naturales. Es decir, yo no me quería cambiar de trabajo, pero el lugar en el que estoy me está generando mucho malestar y me acabo marchando. También es lo que llamamos a veces cultura de burnout, esos trabajos en donde tenemos que producir a costa de, a lo mejor, el bienestar o de estar mejor o peor a nivel de salud mental. Por lo tanto, vemos cómo lo que nos pasa a nivel personal tiene directamente un impacto a nivel laboral. Vamos ya trayendo ese concepto de salud mental al campo más laboral, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. Y es que no tiene solamente un impacto de lo personal a lo laboral, también tiene un impacto económico. Se calcula que para el 2030 el impacto económico que van a tener los problemas en relación a ansiedad y depresión de las personas que trabajan va a ascender a los 6 trillones de dólares, lo cual es una cifra
bestial. De hecho, os lo puse ahí en comparación con esos 2 trillones, que es más o menos, el año pasado era el valor aproximado de Apple. Apple, que es de las cosas más caras del mundo, es decir, de las compañías más caras del mundo, vale casi esos 2 trillones y algo. Pues 6 trillones de dólares se espera que sea el impacto económico de los problemas de ansiedad y depresión en el mundo laboral. Pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Y aquí llegamos un poco a esa pregunta de, vale, ¿y ahora qué? Porque está claro que a nosotros, a todos nos ha afectado todo lo que ha pasado en los últimos años, todos podemos tener momentos en donde nuestro desempeño baje, pero ¿qué hacemos? Pues ahí la respuesta al final la tienen los datos, igual que la tienen en un departamento de compras y en un departamento de ventas para saber cómo van nuestros productos, nuestros servicios, también la van a tener en ese departamento de recursos humanos, que es el que va a gestionar más directamente qué pasa con todas las personas que conforman la organización. Y es que una cosa que estamos aprendiendo en Mentimes, ahora que estamos pues empezando a trabajar con esa perspectiva, ¿no?, de People Analytics, de hablar de análisis de datos con personas, es que normalmente tendemos a medir lo que pasa hacia afuera, es decir, los productos, las ganancias, los proyectos, los clientes, pero casi nunca medimos lo que pasa hacia adentro. Quizás porque nos parecen cosas más difíciles de materializar o más difíciles de medir, tendemos a no medir cosas como a lo mejor pues esas dinámicas que hay en el grupo, los potenciales estresores, quizás medimos las bajas o las rotaciones, pero no medimos el porqué de esas bajas o el porqué de esa bajada de productividad. Entonces ahí os lanzo un poco la pregunta de ¿qué tenemos que analizar entonces para que esta imagen sea más completa? Para no quedarnos en la punta del iceberg o en la consecuencia. Pues como decíamos antes, todas las posibles amenazas, todos los posibles estresores para minimizar riesgos, todas las posibles fortalezas de esas personas, de ese equipo, que son los que al final producen los resultados para maximizar logros y sobre todo de una forma longitudinal, porque son resultados que van a ir cambiando, son indicadores que van a ir cambiando y lo que queremos son resultados sostenibles. No queremos producir en esa semana al mes un informe súper bueno, pero luego pasarnos 3 semanas mal porque tenemos una carga de trabajo muy importante, tenemos mucha presión encima, etc. Entonces, unos resultados sostenibles, dinámicos en el tiempo. Pasa a la siguiente, por favor. Vamos a preguntarnos entonces si una persona que se dedica al análisis de datos, concretamente pues al control financiero, va a evaluar o a medir la productividad en un equipo. ¿Por qué no nos preguntamos de qué está construida esa productividad? ¿Por qué no empezamos a medir también los niveles de motivación? Y vamos más allá. ¿De qué se construye esa motivación? Vamos a medir esas capacidades no solamente técnicas, también las mentales y cognitivas, ese nivel de estrés. ¿Cuál es la eficiencia de la forma de trabajar que tenemos? ¿Cuáles son los objetivos, el propósito, el estado de salud físico y mental de esas personas? Si están o no en un entorno seguro, el clima y la cultura de esa empresa. Y es que una persona, como hemos visto en la definición de la OMS, tiene que estar bien para ser productiva. Pero es que una empresa también. Y al final las empresas las construyen las personas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces de los datos a la solución, porque gracias a los datos conoceremos cuáles son los retos que tenemos en relación a bienestar, a salud mental, cuáles son las posibles amenazas a nivel individual, de satisfacción laboral, de percepción de desigualdad, de salud o salud física, salud mental, a nivel grupal, qué amenazas hay para departamentos o sedes concretas, ya que no van a ser siempre las mismas. Aunque seamos parte de una misma empresa, cada sede va a tener sus propios retos, su manera de trabajar, su estilo de liderazgo. Y saber también cuáles son los retos a nivel de cultura. ¿Cuál es el tipo de cultura que tenemos? ¿Es una cultura que se basa en los resultados o en las personas? ¿A costa de qué obtenemos esos resultados? Vamos a interpretarlos de forma longitudinal, ya que no son datos estáticos y van variando. Nuestro estado de ánimo puede variar a lo largo de los días. Y vamos a intentar generar, por lo tanto, cambios a los 3 niveles. No solamente a nivel personal, porque de poco sirve que yo a lo mejor vaya a terapia o trabaje una serie de cosas si luego en el grupo las dinámicas siguen funcionando mal o si luego en la empresa se sigue teniendo una cultura, por ejemplo, pues muy basada en la presión, la carga laboral, etc. Entonces, para generar cambios tenemos que chequearnos a todos los niveles. Ahí es donde presentamos pues, lo que hacemos un poco nosotros en Mentimes, que es al final pues, una empresa que se dedica a People Analytics y salud mental, ya que esta combinación, bueno, es un poco curiosa y quizás es la pregunta que os hacíais al principio, pero al final salud mental no es solamente pues, poner psicólogos para aquellas personas que lo necesiten, que es algo que está súper bien, pero tenemos que ir un poco más atrás. Salud mental también es hablar de formación, para prevenir, para entrenarnos, como cuando vamos al gimnasio, no tenemos que tener una lesión para querer entrenar, ¿verdad? También podemos ir para estar sanos. Y vamos un poco más atrás. Hablar de salud mental también es hablar de métricas, de la cultura del dato intrínseca en la empresa, para conocer cuáles son las amenazas, pero también las necesidades y las fortalezas de ese equipo. Y para poder tener datos tangibles de cómo estamos y qué necesitamos exactamente para llegar a los objetivos, a los KPIs, a los OKRs que tenemos como equipo y como empresa. Pasa.
Así, por lo tanto, en esas métricas pues tendremos que preguntar un montón de cosas, como os podéis imaginar. De hecho, nosotros tenemos más de 150 preguntas, más de 50 categorías en relación a bienestar, cultura, satisfacción, un montón de cosas que pueden impactar en la salud de la persona. Segmentadas por grupos, porque no todos los contextos son los mismos, y personalizable, porque no todas las empresas al final pues, van a tener el mismo contexto. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar también y a trabajar desde la prevención, porque no todo el mundo estará en ese punto de necesitar ir a la terapia. Si la necesita, la tendrá también como opción, pero muchas otras personas quizás están en un punto más a nivel preventivo, en donde podemos trabajar las soft skills que mencionaban antes mis compañeras, donde podemos trabajar la comunicación, todo lo que vaya a impactar en mi forma de trabajar y en mi estado de ánimo y también en mi nivel de salud mental y por lo tanto de satisfacción y de productividad. Pasa a la siguiente, por favor. Y finalmente también pues esas sesiones, ¿no? De, vale, cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar sí o sí de psicología. Por lo tanto, profesionales de la psicología en distintas especialidades que vayan desde el coaching hasta la neuropsicología, la psicología más clínica, para ayudar a aquellos que lo necesiten y sí, en un contexto laboral, porque al final recordemos que la mochila no se queda fuera de la oficina. Como yo estoy a nivel personal, me afecta en el trabajo y viceversa. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Para qué? Pues para, en base a esos datos, generar un cambio a todos los niveles, a nivel personal, grupal, de modelo de trabajo, a nivel de cultura. Y es que, bueno, en los últimos meses hemos estado bastante ocupados y hemos hecho muchos estudios en donde una de las cosas que descubrimos es que, pues, paradójicamente, a pesar de la importancia de los datos, que se utilizan mucho de cara afuera, de cara adentro, menos del 10% de las empresas en España contaban con un programa específico sobre salud mental que incluyese esa parte de evaluación, de medir datos directamente relacionados con el nivel de salud mental. Quizás algunas sí medían cosas en relación a la empresa, como puede ser pues, el clima o la cultura, pero dejábamos más de lado la parte de salud mental. Y es que hace falta una cultura basada en la medición, en los datos, una cultura para saber que si tenemos claro que seamos una empresa de servicios o de producto, un porcentaje muy alto de nuestros ingresos van a depender directamente de ese capital humano, tenemos que conocer qué está afectando a nuestro capital humano para estar truncando esos resultados. Por lo tanto, una cultura de cuidar a los de dentro, no solamente a lo de fuera, y también una cultura de tener resultados sostenibles, de no querer producir solamente en un momento concreto, sino poder hacerlo de una manera sostenible en el tiempo, para tener así unos ingresos más recurrentes. Leyendo un libro que pensé que realmente era para dummies, porque el título es People Analytics para dummies, esta semana me encontré con esta frase que me gustó mucho, que es que las mayores amenazas a las que se enfrenta una empresa comienzan siendo problemas desconocidos. Y es que los problemas no suelen venir de lo que ya sabemos, dado que esos son factores que podemos controlar, podemos tener bajo control. Los problemas suelen venir de lo que desconocemos y, por lo tanto, de aquello que no somos capaces de predecir, analizar o controlar. Porque si yo me centro en a lo mejor medir lo que produzco y me dejo atrás cosas como la motivación, el feedback, la formación, el plan de carrera o el estrés, voy a tener un dato, pero va a ser un dato cojo, que no me va a explicar el porqué de las cosas, sino que me va a llevar a conocer que tengo un problema de algo que no sé de dónde viene. Por lo tanto, esa cultura del dato, extrapolarla y llevarla a las capas más bajas de la organización, en donde analizamos ese nivel de motivación, de estrés, de salud mental, esa experiencia de la persona que al final va a ser la que nos lleve en esa capa alta a conocer cuál es su nivel de productividad, cuánto es lo que produzco y, por lo tanto, a darnos resultados. Pasa a la última. Me gustaría cerrar entonces esta pequeña presentación con una pregunta que, bueno, que nos lanzaban vuestros compañeros cuando ofrecieron hacer esta pequeña ponencia, y es si sentirse evaluado en el trabajo, es decir, que sepas que están, bueno, de alguna manera conociendo cómo estás trabajando, si se ve como algo positivo o algo negativo. Al principio quería empezar con esta pregunta, pero la verdad es que le tuve que dar un par de vueltas. Y esto ya un poco a título más personal, ¿no? Mi conclusión fue que si solamente evaluamos el resultado, que es ese dato final de cuánto ha producido este equipo, esta persona, efectivamente la percepción que se quede en la persona pues va a ser una percepción de control y es probable que aparezca incluso pues una sensación de más o menos justicia, ¿no? Incluso de injusticia. En cambio, si lo que se evalúan son más factores, recordando a varios niveles, no solamente a nivel personal, también a nivel de grupo y de organización, esa perspectiva es de me están midiendo para saber el porqué de ese resultado, no simplemente para obtener ese número, sino para conocer de dónde viene ese número y poder mejorarlo. Por lo tanto, se va a ver con una percepción mucho más justa y va a generar, en vez de una sensación de control, una sensación de aprecio, de querer cambiar y mejorar y también de propósito, de cara a la persona hacia la organización.
Y bueno, me apetecía terminar con esta pequeña reflexión. Os queda por ahí mi contacto por si en algún momento tenéis alguna duda, queréis saber de dónde saqué estos datos. Son informes de la OMS la gran mayoría y están abiertos a cualquier persona, pero me ofrezco también a facilitaroslos si los queréis ver. Y espero que os haya gustado y haberos acercado un poco más el mundo de la salud mental y la psicología, que a priori se ve como algo muy clínico, al mundo de la empresa y de los datos, que era la idea de esta pequeña ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rebeca. La verdad es que es una visión muy distinta a la que estamos habituados los que trabajamos en control de gestión, que somos fundamentalmente gente del ámbito de la administración de empresas o ciencias empresariales en Hispanoamérica. Entonces, el hablar de psicología clínica y del efecto económico que puede tener que los trabajadores no estén perfectamente sanos psicológicamente hablando, desde luego es una perspectiva distinta. Nosotros solo mirábamos el efecto económico de que no se hiciera el mantenimiento de las máquinas o el efecto económico de que los trabajadores no tuvieran la formación adecuada al puesto. Se agradece esta visión distinta y también se agradece que os hayáis ceñido al tiempo porque son las 8 en punto y podemos empezar con el debate. Entonces, si os parece, voy a agrupar las preguntas por ponentes y voy a empezar por María José. Un par de reflexiones. La primera es, y esto me ha surgido, es pregunta mía, luego recopilaré las del chat también, me ha surgido porque, bueno, como doy en el último curso de ADE, pues con cierta frecuencia los alumnos al acabar vienen a preguntarme qué hacer al acabar, qué máster estudiar o qué formación necesitarían complementaria. Cuando a veces he hablado de que es muy demandado en el mercado las cuestiones de las que tú has hablado sobre analítica de datos y demás, con frecuencia se echan para atrás pensando en que tienen que aprender programación. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario saber algo de programación para trabajar en analítica de datos? A ver, y después voy a reproducir también para que ya contestes todas las preguntas, otra que teníamos en el chat referente al hecho de que comentaste algo sobre el trabajo en equipo y la importancia del trabajo en equipo y demás, y tu opinión al respecto del hecho de si la diversidad de género o cultural, o de otros muchos aspectos, pues puede darle más valor al trabajo en equipo. Coméntanos, María José, y después sigo agrupando preguntas y animo a quien quiera hacer cualquier consulta en el chat. Yo las recopilaré y ellas contestarán lo que consideren, lógicamente. Vale, respecto a la primera pregunta, sí, no es estrictamente necesario, pero es aconsejable. Obviamente, a día de hoy, tener conocimientos de Python o cualquier otro lenguaje de programación, llámese SQL, lenguaje M, facilita la vida. Desde luego que con Power Query, por ejemplo, en las herramientas de Business Intelligence, la mayor parte de las herramientas trabajan con lenguaje M. ¿Qué significa esto? Que detrás lo que se está haciendo es transcribiendo a programación y con una serie de pasos que él va grabando, como todos conocemos, creo, Excel, lo que hacía era grabar macros y dentro de esa macro lo explico de una manera muy, muy práctica para que entendáis la visión. Excel, si le damos a grabar macro, él está escribiendo un código de programación por detrás. Y nosotros tenemos una serie de acciones que están automatizando esos pasos que nosotros hacemos rutinariamente. Para evitar ese proceso, lo que hacemos es grabar una macro y le damos al play y esa macro escribe un código por detrás que es la que va a ejecutar todo ese proceso, ¿vale? Bueno, pues con las herramientas de Business Intelligence pasa exactamente lo mismo. La mayor parte de ellas disponen de herramientas donde va grabando pasos y esos pasos es muy fácil de llegar a obtener el resultado no eficiente y eficaz, sino lo más similar para poder salir del paso. Pero sin duda alguna
conocer lenguajes de programación para la optimización del dato, la obtención, porque muchas veces llegamos a una organización donde hay diferentes, múltiples orígenes de datos. Puede ser de un CSV, de un Excel, de un Access, de una base de datos en SQL, de chats, porque hay páginas web donde tenemos que consultar en tiempo real los datos, donde tenemos una página web donde está descargando ventas en tiempo real. Quiero decir que para unificar todo eso hay que hacer procedimientos. Entonces sí es necesario. Un lenguaje de programación que ahora mismo está muy demandado y es lo óptimo, Python o R, sin duda alguna. Bueno, lo han oído nuestros alumnos, que tenemos unos cuantos. Y luego, si hay en el mercado una serie de másters y demás, yo pongo el foco y vuelvo al inicio donde decía que lo más importante es las personas. A veces no tenemos ni idea de lo que queremos y el decir, esto está de moda, pues voy a probar. No, es prueba y a prueba error. A lo mejor no es el máster lo que te va a dar el resultado que tú esperas, o no es hacia dónde. O sea, tú una vez que haces el curso o la formación, lo que te va a dar es una serie de herramientas que tú tienes que identificar como tal, si realmente en el desempeño de ese trabajo, en el día a día, tú vas a aportar. Porque muchas veces creemos que, pues esta parte me gusta, el análisis de datos me gusta, pero ¿en qué consiste? Y hay un amplio abanico en donde tenemos que poner foco e identificar qué parte me gusta más. Y a partir de ahí ir formándote. Quiero decir que hay un mundo muy amplio de formación, pero hay que pensar en el para qué. Yo siempre insisto en el para qué. ¿Para qué me formo en esto? ¿Realmente me gusta esto? Porque es que a lo mejor me gusta a nivel curiosidad y formación, pero a la hora de desempeñar mi trabajo en el día a día, esto me va a aportar a mí como persona. O voy a ser una esclava de este trabajo que en el fondo no me gusta. Porque sí, está muy bien lo que es la parte, como decía antes Rebeca, la parte de presentación, esa satisfacción del ego, que es como que sí, pero luego todo lo que hay detrás pagamos un precio demasiado alto como para no hacerse esa reflexión previa a la formación. A modo de curiosidad, toda formación es siempre bienvenida, pero luego poner el foco en lo que realmente nos aporta como individuos, nos satisface, y a la hora de ponernos a trabajar, wow, se me han pasado 4 horas y yo aquí enfrascada en esto, porque lo disfruto, porque lo vivo, porque lo siento. Y no tanto en lo que está de moda, porque además el controller a día de hoy es, bueno, no solo a día de hoy, siempre. Es decir, tiene que ir, como decía al inicio, tiene que ir adquiriendo habilidades nuevas e incluso herramientas, y no solo esta profesión, en general, yo creo que todas tenemos que estar en continua formación constante para ir viendo además hacia dónde queremos ir, porque se bifurca tanto que detectar lo que, al menos si no sabemos lo que queremos, al menos lo que no queremos. Y por descarte nos va llevando hacia dónde queremos ir. Entonces yo creo que un poco ese es el plan, de decir, vale, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué me hace mejor persona y mejor profesional? ¿Qué puedo aportar y a la vez me aporte? Que tiene que ser bidireccional. No sé si contesté. Por supuesto que sí. Sí. En cuanto a lo de los grupos, no sé si quieres hacer algún comentario. Vi ahora que has escrito alguna cuestión en el chat, pero como estamos grabando la jornada, si quisieras Vale, un breve comentario para que ya quedara... Sí, era respecto a la diferencia cultural, sí a es la importante. diversidad de los grupos. Exacto, a la diversidad de los grupos, pues es importante tanto la diferencia cultural como los estereotipos en el contexto de las organizaciones siguen siendo una asignatura pendiente, porque además de suponer un inconveniente, sería enriquecedor que nosotros fuésemos capaces de eliminar una serie de prejuicios que a día de hoy, por duro que nos parezca, sigue habiendo entre las organizaciones, tanto profesionales, por profesión, como por
nichos, es decir, crear sinergias interdepartamentales, no solo de género, ni solo de niveles, de estatus, sino sinergias en todas las perspectivas, tanto en horizontal como en vertical. Entonces, es importante hacer hincapié en que sí tenemos un problema a día de hoy. Sí lo tenemos. Bueno, muchas gracias, María José. En relación a la ponencia de Sonia, dijiste también que... Joder, desactivo la cámara. Examen final. Ernesto, sí, no. Ah, sí. No, coño. Los silencié a todos. Hubo ahí Perdón. una interferencia. Ahora, adelante. Vale, no, solo quería decir, Sonia, comentaste que lo que no se comunica no No existe. existe. Pero, ¿qué canales? Es que recibimos tantísima... Bueno, yo los correos electrónicos creo que todos estamos de acuerdo que ya no somos capaces de procesarlos. Newsletter, el éxito que tienen, pues también es muy limitado. Entonces, es cierto que si a mí no me dicen, no me comunican los éxitos de mi empresa, pues yo no siempre tengo acceso a la información para saber que esos existen. Pero ¿qué canales utilizar hoy que tenemos tantos medios de comunicación, pero estamos tan sobreexpuestos a recibir información? Sí, estamos absolutamente infoxicados. Cuando hablamos de comunicación, es la comunicación externa, pero por supuesto la comunicación interna, ¿no? Sobre todo poder llegar y hacer de la comunicación una especie de fortaleza y de orgullo de pertenencia, ¿no? Nosotros tenemos una app de comunicación interna que se llama Activo 2, que es la que tiene todo el universo Mercadona, pero también nosotros como Marina de Empresas y como EDEM, y en concreto esta iniciativa del premio, que consiste simplemente en incentivar las vocaciones científico-técnicas entre las niñas a través de la lectura. ¿No os podéis imaginar la reacción de los públicos internos? O sea, es decir, es que yo trabajo ahí. O sea, es que ha sido maravilloso. O sea, el apoyo de todos los empleados, de todos los compañeros, de colectivos incluso externos, de asociaciones que nos han apoyado en la divulgación. Entonces, cuando haces algo de verdad, y algo de verdad, y estuvimos dándole muchas vueltas, ¿no? Para ver cuál era un poco el relato, ¿no? Se habló mucho del storytelling, pero cuál iba a ser el core de la comunicación. O sea, cuál iba a ser, esto es un concurso literario que escriben adultos para niños, ¿vale? Pero ¿cuál va a ser el tema? Y cuando vimos la necesidad de incentivar las vocaciones científico-técnicas, la comunicación ha sido exponencial. Me gustaría compartir la presentación con las personas que nos ven. Quizá luego eso lo podríamos solucionar o la enviamos por correo, porque hay como capturas de pantalla tanto de compañeros de trabajo en esta aplicación que os comento, como personas que vinieron a la entrega de premios que orgánicamente, por ejemplo, en Instagram colgaban sus historias, ¿no? Entonces conseguimos que fuera como un fenómeno viral. Por supuesto, las newsletters, por supuesto, ese bombardeo positivo, pero por defecto, como soy experta en comunicación y he trabajado muchísimo tiempo en medios de comunicación, ¿no? Y ahora siempre bromeo diciendo que me he pasado al lado oscuro de la empresa. Cuando diseñamos esta iniciativa de comunicación, fue una iniciativa maravillosa, pero también un plan con una serie de hitos comunicativos para que hubiera, insisto, más personas hablando de esto, ¿no? Y eso entronca mucho con lo que comentaba María José, que me ha encantado, ¿no? De no estudiar algo porque es una moda, y yo me parece que es súper necesario hacerle entender a las niñas y a los niños, pero fundamentalmente a las niñas, porque hay menos estudiando este tipo de cosas, que cuando elijan algo, es que piensen, no es que se me da bien o voy a estar estudiando, que piensen quiénes quieren ser de mayores. ¿Quiénes quieren ser? ¿Qué impacto quieren conseguir
en el mundo, que para qué sirve un control de gestión, para qué sirve la analítica de datos, para qué sirve la inteligencia artificial, para qué... Y yo creo que es una reflexión que como sociedad, yo no tengo hijos, ¿no? Pero como sociedad debe calar, ¿no? Y eso también va muy de la mano con la diversidad que comentábamos. La diversidad es necesaria y es enriquecedora, pero es incomodísima. Es decir, todos, seamos sinceros, es decir, todos tenemos un sesgo cognitivo y un sesgo de confirmación y todos queremos trabajar con personas que piensan como nosotros o porque es más cómodo, simplemente porque hablan nuestro idioma, ¿no? Y trabajar con generaciones diferentes, ¿no? Yo soy over 40, trabajar con compañeros más jóvenes, es decir, es incómodo porque solo vas más rápido, ¿no? Es un dicho africano que está súper manido, pero es verdad, ¿no? Solo vas más lejos, pero vas más rápido, pero si quieres ir más lejos debes ir acompañado, ¿no? Y bueno, no sé si te he respondido, ¿no? Es que soy un poco vehemente, Beatriz. No, perfectamente. Perfectamente, además vamos bien de tiempo. Pero Rebeca también ha despertado cierto interés en el chat. No sé si estás leyendo las preguntas, pero te las voy a transmitir en alto a ver si puedes resumir para que acabemos en hora porque son varias. Jenny Naranjo desde Hispanoamérica nos dice, desde tu visión y experiencia, ¿de qué manera podríamos integrar los problemas de salud mental con las decisiones estratégicas de una compañía? Es decir, ¿cómo podríamos incluir eso como una variable de decisión en las organizaciones? Difícil. La primera directa ya. Al final hay que empezar por la base, ¿no? Que es medir. Igual que comentó Sonia, que lo que no se comunica es como que no existiese, al final lo que no se mide también deja de existir en ese panorama de tomar decisiones, ¿no? Entonces vamos a empezar por medir no solamente lo puramente laboral, sino todo lo que puede afectar a eso puramente laboral. Y ahí ya es donde entra todo lo que hablamos, ¿no? Desde la satisfacción laboral hasta ese nivel de bienestar, motivación, salud física, salud mental de las personas que son las que luego van a producir, ¿no? Entonces, tener indicadores clave de ese estado de salud mental, de cuál es el estado de los equipos, es lo que nos va a permitir tener datos, algo tangible, ¿no? Que es lo que más deseamos en psicología, yo creo, tener cosas tangibles para luego poder tomar decisiones. Porque al final, entronca con lo que preguntaba también Ernesto, una de las, de los argumentos que nos suelen dar para no prestar atención al bienestar laboral suele ser el que no es algo inmediato. Creo que en el mundo en el que vivimos, todos lo sabemos, estamos acostumbrados a querer las cosas aquí y ahora. Hablar de salud mental, obviamente, es algo que tenemos que mirar en longitudinal, algo que yo tengo que intervenir ahora para ver resultados, no mañana, seguramente, sino dentro de un mes, 3 meses, 4 meses. Entonces, no ver la inmediatez suele ser una de las cosas que nos dicen de cómo puedo yo medir que esto está funcionando si no puedo ver el resultado y no lo puedo tocar. Pues empezando por implementar ese sistema para tener los datos y sabiendo que no los vas a tener mañana esos resultados, que va a ser algo a medio plazo, ¿no? Que al final está pues, no condicionado tanto al presente, sino a ese medio plazo. ¿Había Otro alguna? asistente nos pone también en un aprieto. A ver. Es también para ti. ¿Quién tiene menos difícil cuidarse internamente? ¿Una pyme o una empresa grande, incluso multinacional? Luego argumenta que, bueno, pues una pyme tiene más cercanía entre los trabajadores porque es más pequeña y tal, pero complementa la pregunta diciendo, ¿por qué no se presta más atención a ello? Cada poco salen noticias como la de Elon Musk con los empleados de Twitter o mismamente el ritmo de trabajo al que someten a los empleados de Amazon, que es bastante intenso, que provoca que tengan incluso dobles lesiones y dice al final, ¿sería adecuado ejercer presión en este sentido desde organismos supranacionales como la ONU o la Unión Europea? 3 por 1, ¿no? 3 preguntas en una. A ver, ¿quién lo tiene más difícil? Son situaciones distintas y cada uno tiene unos retos. Sí que es verdad que las empresas más grandes tienden a tener más presupuestos y a lo mejor ya tienen alguna partida destinada, por ejemplo, a la parte de formación o a la parte de cubrir pues, un seguro médico, que es algo que todos tenemos ya muy asumido, que físicamente nos tenemos que cuidar, ¿no? Y ahí, por esa parte, bueno, pues puede ser más sencillo el, a lo mejor, visibilizar la parte de salud mental, porque ya está más visibilizado la parte de salud física. Pero, por otro lado, en una empresa pequeña sí que es cierto que tiende a haber más esa cercanía de te veo todos los días, veo que visiblemente te pasa algo, vamos a hacer algo porque se ve que no estás bien. Cada uno tiene sus retos. En uno el reto pasa más por, a lo mejor, la parte presupuestaria o la parte de métodos para poder actuar, en el caso de las pequeñas,
Y en las grandes quizás pasa más por articular un plan de bienestar que realmente vaya a funcionar y realmente tenga sentido, y no a lo mejor pues hacer iniciativas sueltas, ¿no? Porque tengo un presupuesto para formación, pues contrato formación a lo mejor para gestionar el estrés y luego otro presupuesto distinto para el tema de un seguro, pero no está unificado, no hay un flujo de datos de he evaluado esto, he detectado esto, voy a intervenir en esto. Lo ideal sería que ese presupuesto no fuese uno y dijésemos, vale, pues vamos a medir lo que está pasando, porque lo que nos va a suponer un problema es lo que desconocemos ahora mismo, por lo tanto vamos a descubrir cuál es ese posible problema, vamos a intentar prevenirlo y vamos a predecir en base a esos datos. Así que cada uno tiene sus deberes, sus retos, vaya. Eso la primera. Luego la segunda, ¿por qué no se presta más atención a ello? Bueno, yo el otro día, aún hablando con un compañero que también es psicólogo, dije que parece que tuvo que venir una pandemia mundial para que se pusiera sobre la mesa la importancia de la salud mental, ¿no? Creo que no se presta más atención a ello porque como es algo que no podemos ver, tú no vas a la oficina con una pierna rota o con un brazo sangrando, es algo que no se ve, es más difícil de detectar. Y también es algo que nos han enseñado, creo que desde muy pequeñitos, que se barre para casa, ¿no? Que las cosas que nos pasan a ese nivel no se deberían de decir. Hay mucho estigma todavía. Entonces, me parece que no se le presta toda la atención que merece porque es un proceso muy lento en donde hay que romper ese estigma a nivel personal, grupal, de empresa, de sociedad, de país, a nivel cultural, a todos los niveles. Y los resultados se van a ir viendo y de hecho se están viendo a medida que lo vamos hablando nosotros con nosotros mismos, con nuestros compañeros, en nuestra oficina, en nuestra familia, a medida que se va normalizando a todos los niveles, a medida que se va comunicando, ¿no? Como decía Sonia, para darle existencia. Al final, si no se comunica ni con nosotros mismos ni con los demás, pues no se le va a prestar atención, a pesar de que es algo clave y es algo que yo creo que estamos todos de acuerdo. Si yo me encuentro mal, voy a producir menos, eso es una realidad. Entonces, ¿cuál es la última? A ver. ¿Sería adecuado ejercer presión? Claro, al final, como es algo tan multinivel, ya hablábamos de que tenemos que tener datos a nivel individual, grupal, a nivel de departamento, a todos los niveles, pues lo lógico es que también implementemos soluciones a todos los niveles. De poco sirve que una persona diga, vale, pues tengo este problema, voy a ir a terapia, si luego en el grupo va a seguir habiendo las mismas dinámicas que no funcionan, o si en la empresa va a seguir habiendo las mismas normas o las mismas políticas o los mismos escenarios que están generando este malestar. Por lo tanto, igual que tenemos que atacarlo a nivel personal, grupal y de empresa, también tiene que ser pues, a nivel legislativo, a nivel administrativo, a nivel social, a todos los niveles, claro. Y me parece que, bueno, y de hecho es una de las bases de la Agenda 2030 en la OMS, el trabajar todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque se ha visto que sin salud mental al final no hay nada, y es algo que ha sido clave en los últimos 2 años. Nos vas No a sé dar si ideas incluso, sí. para temas de investigación futura. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto le hemos dado un cierre final a cada una de las 3 ponencias, así que si no os importa voy a dedicarle los últimos minutos fundamentalmente, primero a darle las gracias a las 3 ponentes que tantas facilidades nos han dado para organizar esta jornada. Por supuesto también a los patrocinadores, porque si no colaboran ellos no podemos tampoco llevarlas a cabo, tanto a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Orense como a la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión, a Ecogestión, como a ECOVAS, el grupo de investigación de la Universidad de Vigo que nos apoya en todas estas tareas, y darle la enhorabuena también, aunque no quieran, a los 2 coordinadores de las jornadas, don Ernesto López Valeiras y don José Verbel, que ahí están luchando año tras año para que esto salga adelante. Y os emplazo a vernos en la 5ª edición el año que viene por estas fechas, y que salga pues también como ha salido este año y los anteriores y con tan insignes ponentes como hemos tenido este año. Muchísimas gracias a todos.